noche muy intensa, muy preocupante, muy tensa en el conflicto entre Irán e Israel, sobre todo después de la intervención de Estados Unidos. Vamos a ir a Nueva York en un ratito con Nieves Uberbuehler, que está ahí, hay manifestaciones. Pero ahora nos vamos a Tel Aviv. Ahí está Nelson Castro cubriendo casi hace 24 horas seguidas lo que está pasando, porque ahora mismo están sonando las alarmas. Nelson. Hola Luciana, estamos aquí, acaba de terminar la alarma, estamos en el búnker, en el refugio del hotel en donde estamos, en el Hotel Hilton, donde está parte de la prensa internacional que está cubriendo esta guerra tremenda, ¿no? Entre Israel e Irán, que conmueve a Medio Oriente, ¿no? Acaba de terminar la alarma hace unos pocos minutos y ya nosotros ahora, con todas las precauciones, vamos a dejar el búnker en donde estamos para, bueno, dirigirnos a las habitaciones con la esperanza de poder descansar, ¿no? Ha sido una noche muy larga, un día muy largo. Tuvimos alarma ayer a las 7 de la mañana y hoy a las 3 de la mañana, ¿no? Así que esta es la vida de un día de mucha tensión, con mucha destrucción, producida por los misiles que lanza Irán, que en su represalia lo que tiene como objetivo son fundamentalmente lugares de la población civil. Así que la destrucción es enorme y vamos a ver mañana, nosotros, en realidad hoy para nosotros, con qué nos encontramos cuando salgamos a la calle, para ver el nivel de daños en esta Israel absolutamente conmovida, como toda la región, por una guerra que no deja de escalar. Así que los dejamos acá, nos vamos a dormir. Gracias Luciana, gracias a todos ustedes. Gracias, Nelson. En nombre de Diego Spairani, Bruno Massitelli y Matías Acerrat, el equipo que me está acompañando en esta cobertura de este hecho histórico de un Medio Oriente en guerra, que genera, por supuesto, tanto dolor, tanta muerte, tanta tragedia y tanta destrucción. Gracias, Gracias Nelson. Luciana, un beso. Gran Gracias a todos trabajo, ustedes. beso enorme. Lo escuchábamos a Nelson, está realmente sin dormir, hace 24 horas que están transmitiendo. La situación es muy angustiante, ¿no? Porque, digamos, es lo que no sabemos, cómo va a escalar esta guerra, hasta dónde va a llegar. La intervención de Estados Unidos fue un paso con un volumen todavía incierto de hasta dónde puede llegar. Y nos vamos ahora a Nueva York, porque ahí está Nieves Uberbuehler. Hubo algunas movilizaciones, entiendo que son en Times Square, pero sobre todo hubo un aviso en redes sociales de Donald Trump cuando anoche dijo, bueno, hicimos una intervención militar. Esta intervención es como la garantía de ya hicimos lo que había que hacer, no va a ser necesario nada más, pero ahora él dice que va por la decapitación del régimen. Nieves, buenas noches. Hola Lu, buenas noches. Y así es una nación confundida. Muchas contradicciones. Por empezar, el presidente Trump anoche aseguró que habían obliterado estas 3 plantas nucleares. Primera hora de la mañana, conferencia de prensa desde el Pentágono, y los jefes militares nos dicen que todavía es muy temprano para poder saber la extensión de los daños. Por otro lado, durante el día de hoy, los miembros de su equipo, como por ejemplo el vicepresidente J.D. Vance, miembros del equipo de Trump, se la pasaron aclarando y reasegurando en los medios que esto era una operación muy limitada y que no se buscaba un cambio de régimen. Y luego, hace poco más de una hora, el presidente Trump publicó en sus redes sociales que ¿por qué no un cambio de régimen si este gobierno iraní no lograba hacer Irán grande nuevamente, ¿no? Como Irán great again. Entonces, hay muchas contradicciones. Y a eso se suma que el vicepresidente J.D. Vance confesó que no saben el paradero de todo este uranio enriquecido, al menos 400 kilogramos, que de acuerdo a inteligencia norteamericana e israelí, había sido removida de estas plantas en las semanas antes al ataque de Israel. No se sabe el paradero de todo ese uranio, así que hay mucha confusión. Ahora, ¿la reacción social cuál es? Digo, porque la intervención de Estados Unidos le da esto a una escala, digamos, eso, con total incertidumbre podemos decir, porque no sabemos dónde termina. Hay un montón de hipótesis de Tercera Guerra Mundial, pero digamos, intervenir directamente, supongo que en la sociedad norteamericana, más allá de la confusión, genera una reacción que no tengo bien clara cuál es o si se puede medir todavía. Sí, la sociedad norteamericana está dividida, al igual que está dividido el espectro político y el equipo más cercano al presidente Trump. Están los halcones y las palomas, ¿no? Están aquellos que querían intervenir y aquellos que tienen una política exterior más aislacionista, más hermética, y que tienen un trauma también social y colectivo de lo que son estas guerras eternas que siempre empiezan como operaciones acotadas, limitadas. Sí. Empiezo por Vietnam, pero también Afganistán, después Irak y todas estas situaciones que después generan
vacíos de poder con consecuencias, como fue el Estado Islámico, una consecuencia directa de la intervención norteamericana en Irak, donde no había un plan para el día después para este vacío de poder. Así que todo eso es parte del debate y de los argumentos políticos de aquellos que están en contra de esta situación, de este ataque. Y Nieves, ¿qué pasa con este mensaje que envió el gobierno de los Estados Unidos, entiendo en las últimas horas, pidiéndole a los ciudadanos de Estados Unidos alrededor del mundo que extremen la precaución? ¿Qué quiere decir y cómo tomó la gente eso? Sí, sobre todo con aeropuertos, con viajes y con visitas a ciudades donde ahora habrá mucha bronca contra los ciudadanos norteamericanos. Claro. Eso ya se vio en el día de hoy, mismo dentro de este país. Hoy hubo protestas no solo en Nueva York, sino en Washington, en Boston, y hay más protestas programadas para toda la semana. Hay mucho enojo, hay mucha furia con otra intervención norteamericana en Medio Oriente. Y acá en la ciudad de Nueva York en particular aumentó la presencia policial, tanto en centros culturales, centros religiosos, lugares diplomáticos, embajadas. La verdad es que es una ciudad conmocionada. Acá ya se vivió las Torres Gemelas, el ataque en el 2001, y esa es una cicatriz que sigue abierta de alguna manera. Es que sí, Roy. Sí, no, Nieves, buenas noches. Y hasta ahora los ataques, bueno, fueron aéreos y el apoyo de Estados Unidos. ¿Podría haber envío de otro tipo de refuerzos o soldados? ¿Qué se escucha allá en Estados Unidos? Hola, Rodis. Sí, en realidad podría pasar cualquier cosa, porque como vimos hasta el día de ayer, el presidente Trump reaseguraba que no se quería un cambio de régimen y hoy publicó en su red social que por qué no. Entonces hay mucha incertidumbre. Lo que se está esperando ahora es cuál será la reacción de Irán, porque eso es lo que va a marcar en el fondo las siguientes acciones de Estados Unidos. Esto no se va a mantener como algo limitado a estas 3 plantas nucleares si ahora Irán realiza un ataque a las bases norteamericanas, por ejemplo, en Medio Oriente. Hay 40.000 soldados norteamericanos y también personal diplomático en Medio Oriente en este momento. Si los atacan, si hay algún ataque terrorista, ahí no se puede limitar solamente a estas 3 plantas nucleares. No es decisión, ya no está en las manos únicamente del presidente Trump. Y después, Nieves, la sensación queda, porque digamos, más allá, una cosa es lo que hacen, otra cosa es lo que pueden decir. Pero él salir hoy a hablar de decapitar el régimen, de terminar con el régimen de Irán, uno supone que atrás de eso tiene que venir una acción, porque si no la reacción de Irán, no solo al ataque militar, sino a esta afirmación, es obvio que va a ser real y que va a ser concreta. Sí, absolutamente. Y por eso es que lo que se sabe, de acuerdo a fuentes oficiales, es que había un acuerdo por parte del equipo de Trump y de Trump de reasegurar que no habría un cambio de régimen, que el canal diplomático continuaba estando abierto, que esa era la preferencia de la administración de Trump, el canal diplomático, y hoy todo eso en realidad lo tiró por la borda, en realidad, con este tuit de último momento, y esta unidad que querían marcar, que querían mostrar, fue muy clara en la conferencia de prensa de anoche, donde hablando el presidente Trump reasegurando que estaba abierta la línea diplomática y atrás suyo estaban Marco Rubio, el secretario de Estado, el vicepresidente J.D. Vance y el jefe del Pentágono, secretario de Defensa, Hegseth también. Entonces estaban todos diciendo que sí con la cabeza mientras Trump reaseguraba esto. Exacto. Y hoy es completamente lo opuesto. Así que hay mucha confusión, realmente. Ahora, lo último por mi parte, pero es exacto. Ayer cuando lo veíamos, que era muy impresionante ver esa conferencia de prensa, cuando hablaba Donald Trump, vos veías a ellos 3, que son los hombres más poderosos de Estados Unidos detrás del presidente, afirmando con la cabeza algo que hace una hora les dijo el propio presidente de la nación. ¿Alguno de ellos se expresó de alguna manera? Ahora no sé, J.D. Vance, el vicepresidente, o Marco Rubio, o el jefe. ¿Alguien más dijo algo o solo es una frase que soltó en su red social Donald Trump? Solo es una frase que soltó y yo creo que están acostumbrados porque son siempre estos impulsos que contradicen los acuerdos y la estrategia de la Casa Blanca. Digo, hay todo un equipo atrás, plantean una estrategia y luego él se desvía por su propio camino y quedan un poco perplejos todos y no sabiendo cómo reaccionar. También se sabe que no los van a contradecir, ¿no? Hoy fue increíble en la conferencia de prensa del Pentágono todas las ponderaciones por parte de Hegseth hacia el presidente Trump, completamente ponderando la actitud, diciendo que es el único presidente capaz de llevar esto a cabo. Es un presidente con un ego muy grande
y nadie lo va a contradecir más allá de estos publicaciones y tweets de último momento. Claro. Nieves, yo te quiero preguntar, por lo menos lo último de mi parte, ¿qué se sabe acerca de la efectividad, ¿no?, de lo que fue el ataque de los Estados Unidos? Porque, a ver, Trump dijo que fue un ataque altamente efectivo, que las bombas penetraron y que se desactivó de alguna manera lo que es el programa nuclear iraní. Ahora, en Irán dan versiones distintas, disímiles de eso. ¿Qué se sabe sobre la efectividad en sí del ataque, del que entiendo participaron varios aviones, incluso esas aeronaves que no se pueden detectar a través de los radares? Otro punto de contradicciones, no solamente con respecto a la postura de Irán, sino también dentro de la administración Trump. En el día de ayer, el presidente Trump aseguró que habían obliterado completamente estas 3 plantas nucleares y las capacidades nucleares de Irán, y hoy por la mañana, recién, en la reunión llevada a cabo en el Pentágono, en la conferencia de prensa, nos dijeron que era demasiado temprano para saber la extensión de estos daños, que no se podía saber. Y además, inteligencia norteamericana y de Israel también afirman que semanas antes del ataque de Israel a Irán, Irán había removido muchísimo de este uranio enriquecido, al menos 400 kilogramos, había removido también maquinaria y equipos, y entonces hoy, un tanto avergonzado, en una entrevista, el vicepresidente Vance dijo: no sabemos el paradero de todo este uranio enriquecido, es algo que tenemos que averiguar en los próximos días, ojalá Irán coopere con esto porque hay que averiguar a dónde está todo ese uranio. Así que no se sabe cuánto habían removido de todo este uranio en maquinaria de estas plantas en avance y en expectativa de estos ataques y amenazas por parte de Estados Unidos e Israel. Así que hay mucha incertidumbre con todos estos temas que estamos hablando, y por eso es que es una nación tan confundida y conmocionada. Sí, que es nada menos que una escalada nuclear en el mundo, de peligro, de bombas nucleares, de una tercera guerra mundial. Es como una pesadilla que está sucediendo y que sobre todo no tenemos precisiones sobre cómo sigue. Mil gracias, Nieves. Cualquier cosa nos chiflás. Está sí, más vale. Gracias a todos. Vamos a estar súper pendientes. Beso enorme, mil gracias. Ahora vamos a un tema de Bruno, pero antes te recomiendo que te quedes hoy porque vamos a compartir una conversación con Bárbara Seifer y Melody Cabalan. Una es judía, la otra es musulmana, las dos son politólogas y ellas hicieron juntas un proyecto que es ponerte en tus zapatos, en los zapatos del otro. Llevan una vida, las dos fueron criadas, cada una en su comunidad, en escuelas religiosas, con una perspectiva muy particular, la una sobre la otra, ¿no? Sobre las historias de vida de cada uno. Y en todo este conflicto hay una condición humana, humanitaria, una búsqueda de paz que me parece que está muy bien escuchar y conversar sobre eso. Pero ahora tenemos el lujo de tener a Brunito Giacono, que lo extrañaba acá con nosotros. Está Rodi también, no se ponga celoso, no, para nada, Rodi, cero, no cero. se ponga celoso, Estrella Rodi. del canal. Que no solo le hicimos venir un domingo, sino que le hicimos salir a trabajar, Sí. porque... La explotación es completa. Con todo O sea, gusto, explotar es completo. Con todo gusto, y además me trae muchos recuerdos estar acá. Claro, por supuesto. Y nada, porque ¿qué pasa? La causa de Cristina, estamos todos, digamos, acaba de empezar a ejecutarse su pena de prisión, Sí. pero lo sabemos todos, la pena tiene varias, 3 condiciones. Una es la cárcel, en este caso en su casa, la otra es la inhabilitación para ejercer cargos públicos, y la tercera es la de ella, la de Lázaro, la de José López, la de todos los que tengan patrimonio, es la ejecución de sus bienes para pagar el daño al Estado. Exactamente. A ver, como me gusta decir a mí, lo que vimos hasta ahora es una parte de la película de la condena de Cristina, es decir, una investigación, una condena en primera instancia, confirmación de la Cámara y confirmación de la Corte Suprema de Justicia. Eso se traduce después en que Cristina claramente está presa, como vimos en estos últimos días. Pero a esta película le queda un capítulo más. Más allá de los reclamos que el kirchnerismo pueda hacer en organismos internacionales, no me refiero a eso, sino a recuperar lo que la justicia cree se le sacó al Estado Nacional. Como escribieron los fiscales Mola y Luciani, buena parte de la plata que termina en el bolsillo de Lázaro Báez se podría haber ido a escuelas, hospitales. Bueno, ¿cómo se puede recuperar? A través de la venta de los bienes de Cristina, de Lázaro y del resto de los condenados. Y acá, antes de ir al tape, dejo una pregunta picando. El departamento en el que está Cristina ahora, en San José, 1111, ¿se puede vender? Miremos el informe. En estos últimos días tan solo vimos una parte de la película de la condena de Cristina Kirchner. Atención, Cristina, ya está firmada la sentencia. Cristina condenada por unanimidad. Bueno, atención, Ya está Adrián dictada Ventura la tiene el dato. sentencia.
Cristina condenada por unanimidad. Pero a esta historia todavía le queda un capítulo. Recuperar lo que la justicia cree se le sacó al Estado. Según cálculos de los fiscales Luciani y Mola, los condenados deben devolver al menos 85.000 millones de pesos, o sea, unos 80 millones de dólares. Digo al menos porque ese monto se va a actualizar y podría llegar a los 500 millones de dólares. ¿Cómo va a ser la justicia para recuperar toda esa plata? Va a subastar los bienes de todos los condenados. Estamos en el ya famoso departamento de Cristina Kirchner en San José al 1100. Esta casa, que es propiedad de los Sauce, la empresa familiar de los Kirchner, también se podría subastar en un futuro no muy lejano. Los fiscales Mola y Luciani están trabajando en un segundo listado de propiedades que la podría llegar a incorporar. Por lo tanto, la casa en donde Cristina pasa sus días presa también se podría vender. Hasta ahora la justicia identificó al menos 26 inmuebles de Cristina Kirchner repartidos en la ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz. Además, se van a recuperar los casi 6 millones de dólares de Florencia y 2 autos. A Lázaro Báez, por su parte, le van a rematar más de 174 propiedades, entre ellas la recordada estancia de Cruzaique, en donde años atrás se hicieron excavaciones para encontrar la plata de la corrupción. Y llegamos a otra de las propiedades de la familia Kirchner que la justicia va a intentar subastar. Estamos en Madero Center. En este edificio, Cristina y sus hijos tienen 2 departamentos y varias cocheras. Es un verdadero 5 estrellas para pasar todos los días. Tiene pileta, solarium, gimnasio y sauna. El valor de estas 2 propiedades más las cocheras podría superar los 2 millones de dólares. Ahí está. ¿Cuándo va a pasar todo esto? A ver, se está esperando un informe de los peritos de la Corte Suprema de Justicia que van a actualizar el monto del decomiso. Sí. Una vez que se termine ese informe, se les da 10 días hábiles para que Cristina y el resto de los condenados se presenten en la justicia y devuelvan la plata. Como Está eso, bien, devuelven la plata, son 500 millones de dólares. Nadie tiene como 500 eso millones de dólares. no va a pasar, la justicia Claro. empieza con la ejecución de los bienes. Ya hay una lista, te lo cuento rápido, hay un listado que ya está confeccionado en donde están identificados bienes de Lázaro, de Cristina y del resto de los condenados. Todo eso está en condiciones de ejecutarse. Sí. Se está trabajando en una segunda lista que va a incluir el departamento de San José, que va a incluir Madero Center y otras estancias de Que Lázaro todavía, Báez. te interrumpo, Sí. sigue alquilado al entorno de Cristóbal López. Sí, se O vive sea, la ex esposa de Fabián de Sousa, que es Que socio era de el Cristóbal López. socio, bueno, Claro, que están ahí el socio de peleados Cristóbal, ahora exacto. porque el tiempo pasa, pero Sí. digamos, sigue alquilado. Sí, y hace unos Que de años hecho, se le un cayó dato. el cielo raso Bueno, del techo. ¿Es malo la construcción de Puerto Madero? Pero creo que lo bajaron y quedó mala la construcción. y tengo entendido, por lo menos así lo había contado Lucía Salinas años atrás, la mujer de Cristóbal López tenía una deuda con ellos, no pagaba el alquiler, estaban pidiendo el desalojo de ese departamento, ese ¿sí? departamento. No lo pagó. Bueno, cuando se Malo. termine el segundo listado, Sí. también la justicia va a proponer que se subasten las propiedades de ese segundo listado, entre ellas en donde está ahora Cristina Kirchner. Ahí, Puede ahí. tardar mucho tiempo, puede tardar mucho Puede tardar tiempo. mucho. Todo puede Mucho tardar tiempo. mucho. Sí, sí. Sí, lo de los bienes que ya están, eso debería ser bastante rápido. Pero ahora tenemos un De ejemplo. hecho, por eso, porque en Argentina quiero que sepamos todos que primero es muy difícil que algo llegue al final y tenga condena firme. Son como excepcionales en las causas de corrupción. De hecho, solo el 14% de las causas de corrupción llega a juicio. Imagínense hasta que termina confirmado en todas las instancias. Tan es así que hay pocos ejemplos para decir cuándo vuelve la plata al Estado. Uno también es el fiscal Luciani, que es uno que se llama Tandanor. ¿Sabés cuál volvió? La de Daniel Muñoz. Daniel Parte de la Muñoz, plata. Parte de Daniel Muñoz, pero no tiene, Alguna que otra tampoco mansión. tiene condenas firmes. no. Son, por eso. Pero hay otros que estamos en un Encontramos- ejercicio de memoria, pero Roy se encontró algo. La perlita, perdí Una en el cosa tiempo. increíble. Perdí en el tiempo. Cuéntela. Es un departamento, un piso
en Belgrano, que perteneció Belgrano a R. Belgrano R, gran zona. Perteneció a la familia Yoma. ¿Te acordás de la familia Yoma? Sí. El cuñado del expresidente Menem, Emir Yoma, tenía una curtiembre que se llamaba la curtiembre Yoma. Sí. Y hubo una causa, que te vamos a contar en el clip, que hace unos En el clip, años... sí. Hace unos años... hace unos años Bueno, tuvo... Está va de bien, la mano con hace clipeo. unos Tardó, años. ¿cuánto tardó? 21 años en volver la plata al La Estado. historia es así. Hubo una causa por peculado, es decir, plata, que era del Increíble. Estado y que iba a la curtiembre y se la quedaron un juez y un Yoma. La curtiembre Yoma. Eso finalmente hizo todo su camino, había que ejecutar, que rematar el departamento de los Yoma. Mirá, fue Rodis a buscarlo, si lo tiene el Estado o lo tiene los Yoma. Míralo. En la historia política argentina hubieron otros casos de decomisos de bienes a políticos y esos pueden servir como ejemplos para ver cuánto tarda la justicia en recuperar un bien. Estamos en Belgrano, en Superi al 1500. Este edificio blanco que se ve acá perteneció a parte de la familia Yoma. En el tercer piso vivió uno de los hermanos de Emir Menem. Emir Menem fue el cuñado del presidente Menem y fue un político muy importante en la década del 90. Ellos tenían una curtiembre que terminó quebrando. Para pagar esas deudas hubo que rematar un departamento de este edificio, el tercer piso. La causa arrancó en 1998 y recién el departamento se remató en 2019. Este es un ejemplo de que a veces la justicia puede tardar más de 20 años para decomisar el bien de un político. Y te voy a contar algo más que quedó pendiente. Dale. De esto que no sabes. La mitad del valor del remate del mueble volvió a Yoma. La justicia se lo dio para que se comprara un departamento para poder vivir. Ah, Ah, increíble. mira. Al hermano de Emir. Ah, ok. De Amir. De- La mitad. Se remató por un palo. Debían 4. O sea, todo ese escándalo Escuchá ya esto. afano y esa quiebra fraudulenta. Sí, escucha. Debían 4 millones de dólares. Sí. Se remató por 1.2 millones y la mitad Se volvió al dueño para que se pueda comprar su propio departamento. Pobre gente. Bueno. Así que el Estado recuperó 21 500 años mil después. dólares, 600 mil dólares. Pero bueno, algunas anécdotas de cómo es en Argentina una causa de corrupción y lo que cuesta que vuelva al Estado. La más grande hasta ahora es la de Tandanor, que volvió finalmente el año pasado. El Ministerio de Defensa volvió al Estado Nacional. Y ahora vamos a una... Esto es increíble, pero es real. Una de espías rusos. ¿Ese quién será? Entra Nachito Salerno. Yo te conté el otro día cuando vino Nachito Salerno. Ah, bien. Nachito lo Hola. sabe todo sobre lo que pasa en la Casa de Gobierno. Esta semana Dorni Qué buen teléfono el de Rodis. salió con Teléfono, una- Nacho, avísenme. teléfono. No, Te paso. pero marcá, llama a alguien. ¿Para qué alguien, tenés llama a un alguien. zapatófono? Uy, mira, gira, ¿eh? Ah, gira. Anda, de Me cae verdad. el Tiene sombrero. pulso. Es con pulso, no es con tono. A ver. Mostrá a la cámara que es televisión. Escuchá. Escuchá que gira, mira, ahí va la vuelta. Ahí está. Marco. Nachito. Entonces los teléfonos a los que tengo que llamar arrancan con Voy 3. Arrancan Voy a con tiene intentar. 4 es esto. Ahí está. 32. Nachito se sentó a la mesa. Me voy a sacar el sombrero. Te lo podés poner vos si querés, Bruno. Me lo quedo yo. Porque esta semana Manuela Dorni apareció con una historia que nos sorprendió a todos, dio nombre y apellido, de un matrimonio ruso que hace menos de un año que vive en la Argentina. Y según Adorni, son espías rusos. Nachito, ¿cuál es la historia? Buenas noches. A ver, ¿vamos a escucharlo? ¿Está Adorni? Escuchémoslo. Hola, Jaime. La CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, encargada de proteger al Estado argentino y su población, detectó a un grupo de residentes rusos en Argentina que estarían realizando tareas sospechosas en favor de intereses geopolíticos de Rusia, en estrecha colaboración con ciudadanos argentinos. La investigación reveló la existencia de una entidad relacionada al gobierno ruso denominada La Compañía, vinculada también con el proyecto LACTA, liderado por un oligarca ruso llamado, perdón la pronunciación, Yevgeny Prigozhin, fallecido en agosto de 2023. La compañía tiene por objetivo conformar un grupo de personas leales a los intereses de Rusia para desarrollar campañas de desinformación e influencia contra el Estado argentino. Ahí está.
Nos quedamos todos helados, Nachito. ¿Qué es esto? Sí, el gobierno cree que Rusia busca llevar a cabo una campaña de desinformación e influencia en la Argentina para interferir progresivamente en las elecciones locales, tanto en 2025, pero más fuerte en 2027. A los Hillary Clinton, Sí. como cuando se metieron con Hillary en Estados Tal Unidos. cual, Hillary Clinton y Trump. El gobierno apuntó contra Lev Konstantinovich y su esposa Irina, es decir, dos residentes Tenemos rusos. fotos ahí, jóvenes parecen. Sí. ¿De qué los acusan? Porque no puede ser una acusación, porque no es un delito, de comprar muchos medios digitales, radios y presencia digital para, digamos, operar a favor de intereses rusos. O sea, ¿esa compra se hizo? ¿Efectivamente ellos compraron medios? Sí, es todo legal, es una estructura financiera. El gobierno identificó que compró medios tanto en Santa Cruz como en Santiago del Estero y Santa Fe. Y además... Te pongo un punto porque es muy fuerte. O sea, está comprando ellos medios dicen, en provincias ahora, importantes. Ahora, claro, estamos hablando de empresarios de medios rusos. Exactamente. Que vienen con la billetera fresca y... Hay un dato más fuerte, que es que el gobierno, a través de la investigación de la CIDE, dice tener la información de que hubo negociaciones para comprar un medio nacional muy importante, que no es el 13, a través de fondos... Dígalo, Rodis. Dicen que querían comprar Telefe. A través de fondos es el rumor. de un banco ruso, que no se concretó, pero el gobierno dice tener la información de que estuvieron las negociaciones para hacerlo. ¿Cómo, además, se alertó el gobierno? Estos dos así, parece un matrimonio de jóvenes, de mi edad un poquito menos. Pero digo que como tantos que hay en la Argentina, no hace un año que estaban además. Entiendo. Exactamente. O sea, El vinieron gobierno con la billetera fresca. El gobierno rublos. Claro. Se enteró a través de un consultor periférico cercano al oficialismo que tiene, digamos, cierto pie en todo lo que son los medios web digitales, que él le aseguró a altos funcionarios del gobierno que estos rusos quisieron comprarle uno de sus espacios. Y aseguró que también formaron parte de las negociaciones representantes de la embajada rusa. O sea que no es solo que eran no son dos empresarios con plata solamente, fresca, claro. Sino que además participan funcionarios rusos. Exactamente. Esto el gobierno no lo dijo en la conferencia del vocero Manuel Adorni, pero tampoco dijo que había comprado medios, es muy fuerte. Sí, claro. Que había... No, y además es un cambio en la lógica de cómo suelen operar los espías rusos en Argentina, que vienen a conseguir el pasaporte para poder irse a otros destinos. Acá es invertir en medios. Claro, pues ¿por qué medios? Que esa es una pregunta que es ¿por qué necesitas medios y para qué? Bueno, también es parte de lo que hace el gobierno con su estrategia digital. El gobierno identificó en 2 puntos claros, según lo que dicen, una coordinación discursiva tanto en radios como en medios digitales y redes en 2 casos. Uno es en el tratamiento de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y el segundo es en el tratamiento en la relación entre Milei y Trump. En Casa Rosada dicen que identificaron una coordinación grande cuando Milei, ¿se acuerdan que viajó a Mar-a-Lago y no se reunió con Trump finalmente? Claro. Luego de ese episodio, identificaron que varios medios digitales, radios y su presencia digital salieron con la misma línea discursiva, según ellos, minando ese vínculo. Mira, como una especie de lógica rusa, la bajada de línea rusa en medios, en temas internacionales, en diferentes medios. Exactamente. Sí, pero con la potencialidad de que después eso te distribuya, y atención con eso, porque eso sí, como en mundo moderno, fake news a través de medios tradicionales, no de redes donde vos lo podés poner en duda. Sí, y también otro punto importante es que el gobierno reconoce que no los puede detener ni deportar porque no cometieron ningún delito. Ningún delito. Entonces, ¿qué buscó el gobierno con este anuncio? Según lo que dicen en Casa Rosada, disuadir a Rusia de interferir en las elecciones. A otros empresarios rusos que quieran venir a comprar medios. O si la billetera es más grande, ahí lo verán. Sí, como un llamado de atención, digámosle. Chequeando un dato. Ahí está, fíjate. Habla con los Rodis. ¿Tenés un dato para la pochoclera? Porque me quedé sin información. Gracias, Nacho. Un placer. Te esperamos otro domingo. Y decíamos antes, cuando hablábamos de la guerra, yo les decía que me parece que es muy interesante lo que vamos a hacer ahora, o esta conversación que vamos a tener ahora, porque yo siento que hay muchas cosas en lo de la guerra. Hay todo tipo de angustias para todo el mundo, pero después hay un conflicto que a los que no somos ni judíos ni musulmanes, muchas veces no es que te deja fuera, pero hay una historia demasiado larga, demasiado latente, demasiado angustiosa, con demasiadas víctimas,
donde no parece haber punto de encuentro. Y ellas dos las están viendo acá. Una es Bárbara Seifer, que es ella, y Melody Kaplan, que es ella. Ella es judía, ella es musulmana. Entiendo que en el Líbano está tu familia, ¿no? Tu familia de origen. Sí. Y además no es solo que son politólogas, además, saben mucho de lo que hablan, pero se les ocurrió hacer un podcast que se llama En tus zapatos, que es ponernos en los zapatos del otro. Y si hay cosa que en el medio de esta guerra y esta necesidad de verlo desde un punto de vista más humano, más humanitario a lo que está pasando, es ver al otro, ver el sufrimiento del otro, ver la angustia del otro. Y ellas decidieron hacer conversaciones sobre temas muy picantes muchas veces, porque para ellas, para mí hablar de los secuestros del 7 de octubre lo puedo hacer desde un punto de vista periodístico, pero para Barbie no es lo mismo y para Melody no es lo mismo hablar de Palestina. Entonces dije, bueno, vengan, hablemos. Gracias. Bienvenidas. Gracias. ¿Cómo están? Y movilizadas por una guerra que no termina, que parece que no tiene fin. ¿Quién tiene la culpa? No sé si sabemos quién tiene la culpa, pero sabemos que hay responsabilidad de todos lados y hay muchas formas de poder apaciguar un poco de un lado y del otro. ¿Cuáles? Porque no parece... Lo desesperante de esta situación es que pareciera que el sufrimiento no se va a detener, que no hay un lugar en donde se detenga, solo escala. Y estamos en un momento difícil en donde la palabra paz suena rara, suena como ¿de qué estás hablando? El diálogo es una primera, digamos, un primer paso. Cuando hablamos de diálogo estamos hablando de conversar, de escuchar al otro, no del escenario y ¡ay, qué lindo lo que dijeron! Pero sí, pues yo les pregunto, porque vos seguro tenés un montón de gente en Israel y vos seguro tenés un montón de gente en el Líbano o en la zona, o digamos, con una posición, y están hablando con ellos ahora. Sí. Para tu gente, los judíos, ¿qué representan hoy en esta guerra? Bueno, es como difícil a veces no definir como qué es tu gente o qué es lo que piensan todos. Va más allá de el judío o el musulmán. Por un lado está la gente que está harta, como basta ya, o sea, no podemos vivir así. De la forma en que estamos no se puede. Y eso es lo que coincidimos con Barbie cuando hablamos de nuestros amigos, de nuestra familia y de nuestros amigos que están de un lado y del otro, ¿no? Porque no es que solo los amigos de Barbie están en Israel y mis amigos están en Palestina o están en el Líbano. Nuestra gente no habla de las personas de tal religión tienen la culpa. Hablan de las ideas de la geopolítica o de los líderes políticos de esa región, me atrevo a decir. Y hablan desde el miedo. Eso es un lenguaje común que escuchamos de los dos lados. Gente que no quiere más vivir escuchando bombas, gente que por ahí viene acá de visita, escucha una moto que pasa por la calle y se despierta sobresaltada. De los dos lados la gente tiene miedo, tiene odio porque está cansada de vivir con miedo y quiere vivir en paz. ¿Y qué quiere decir vivir en paz? ¿No? Que quiere poder criar a sus hijos, que vayan al colegio y no como hoy en día con esta guerra, los colegios están suspendidos y no sabe cuándo empiezan y cuándo no, que puedan ir a una plaza sin tener miedo a tener que meterse en un refugio, que puedan esperar una parada del colectivo sin temer a que alguien pase con un cuchillo. Eso es vivir en paz. Y de los dos lados la gente quiere vivir en paz. Eso es lo que nosotras escuchamos y eso es lo que no se dice y lo que casi no se ve. Porque cada una de nuestras comunidades y la información que recibimos en las redes y las narrativas con las que nos criamos, nos enseñan que nosotros somos las víctimas y ellos son los victimarios, los depositarios de todos los males, los que solamente quieren exterminarnos y con quienes no hay posibilidad de hablar. Y eso mismo, así como lo estoy diciendo, que seguramente a mi comunidad le resuenen estas palabras, le resuenan a la comunidad de ella. Solamente que están invertidos. Se los recomiendo mucho el podcast, es muy interesante. Ahora van a hacer una segunda temporada, pero empezó por la guerra, empezó por lo del 7 de octubre. Y yo las escucho, fueron criadas cada una, no es que solo una judía y otra es musulmana, fueron criadas en escuelas judías y musulmanas. Y creo que eras vos, Melody, que decías, para mí el otro
ese otro era el malo. Sí. Y nosotros éramos las víctimas. Y a ustedes les pasa lo mismo, porque también es cierto de los dos lados. Claro, cada uno tiene su verdad. Pero, digamos, ¿cuál es el...? Cuando uno ve esto, también es un conflicto que durante mucho tiempo, esto de un día, esto se va a producir una tercera guerra por esto. Entonces, ¿su reacción a lo que está pasando ahora o su miedo es eso? ¿Es eso lo que está pasando? Hace unos días le preguntaba a Barbie, che, amiga, ¿cómo te sentís con esto último? Porque ya es como que uno pasa por varios estadios. Dentro de esos estadios está el no dormir y estar comunicados todo el tiempo con nuestra gente allá, ¿no? Allá es toda la región, sinceramente. Y es como que coincidíamos de miedo, hartazgo, cansancio, dolor, como que, o sea, estamos en un momento de mucha incertidumbre en donde no se acaba, va escalando. Y a pesar de todo eso, cuando hablamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con mucha gente activista por la paz, no paran de hacer cosas. O sea, hubo un montón de encuentros, digamos, festividades religiosas, tanto para los judíos como para los musulmanes, y trataron de encontrarse y hacer una comida y romper el ayuno juntos. A veces, en el medio de todo eso, ellos nos enseñan que hay una manera de encontrarse y respetar la tradición de cada uno en la dificultad en la que están. Barbie. A mí me preocupa mucho que cuando los conflictos así escalan y estamos todo el día hablando de ojivas nucleares y de misiles, de hipersónicos, supersónicos, nos olvidamos de la gente que está ahí en sus casas, que está en cada una de los polos del conflicto. Cada uno con sus historias, familias como la mía, como la tuya, que están muy alejados de lo que es la política, que sí, obviamente, están movilizadas por narrativas muy fuertes que nos posicionan como víctimas y nos empujan el orgullo nacional y todo lo que movilizan, pero son personas, como todos. Les agradezco mucho, la tele tiene tiempos cortos, pero me parecía muy importante que estén hoy acá, que por lo menos mostremos esto, que hay un diálogo, porque uno dice, bueno, son amigas, es más fácil. Bueno, puede ser más fácil, pero digamos, son historias realmente de vida, de comunidades, como donde las perspectivas son muy distintas y es un momento muy angustiante en el mundo. Así que tratar de hablar de encuentro, de diálogo y de paz, me parece una movida súper interesante. Espero que les vaya muy bien. Muchas gracias. Tus zapatos se llama y empieza ahora, en el medio de esta escalada de la guerra, la segunda temporada. Nos vamos a una pausa. Cuando volvemos, Rodis tiene el zapatófono lleno en la pochoclera. No, está, de hecho, creo que me mata si no le dejo tiempo porque tiene de todo. Ya volvemos. Volkswagen. Aeropuertos Argentina. Tu viaje empieza acá. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Sancor Seguros. El valor de dar respuesta.
Ya comí. Roy Recal está parado porque tiene tanta información que está emocionado. Digo, esto es Pero, espectacular. ¿eh? Esto es espectacular. ¿La pochoclera? Me encanta. ¿En No qué sabés lo programa que- te dan pochoclo? No, me encanta. ¿En qué programa te dan pochoclos? Hoy tenemos tiempo y lo vamos a aprovechar y hay un montón de cosas. Yo les digo, si hay pochoclera buena, es la de hoy. ¿Querés que arranque? ¿Por dónde empezamos? Por Gildo te puedo arrancar. Empiece por... Ah, claro. El domingo que viene, mira, A ver. mira esto. Los porteños son los reverendos hijos de su madre. ¿Te acordás de eso? Me acuerdo de esa frase. Gildo, que no quiere mucho a los porteños. Sí. Yo no soy porteño, pero le mandamos un saludo desde Buenos Aires. Echa la ley, echa la trampa. La semana que viene son las elecciones en Formosa. Las elecciones Santa Fe también, locales. digo, para los que quieren saber. Es verdad. Se eligen diputados provinciales. Esto es lo que se elige la semana que viene. El próximo domingo los formoseños van a las urnas y eligen diputados provinciales, Sí. concejales y, atención, convencionales constituyentes. Esta no la sabías. Porque Viste que Santa van a Fe, reformar... Claro, reforma la Constitución Claro. para conseguir la reelección, que no hay ni... Ahí está. Pero Gildo, ¿cuántos años hace que está? Gildo Desde el está 95. desde el año 95, pero para el 95 ya era vicegobernador de la provincia. Claro, 8 mandatos va. ¿Cuántos años son? 30. 30. Pero si ya era vicegobernador, podríamos El Poder considerarlo Ejecutivo lleva 34 más o menos. 34 años, fue convencional constituyente de la Convención del 94. Ah, tiene viene experiencia, tiene experiencia en reformas constitucionales. Bueno, pero acá hay una trampita. Porque el año pasado la Corte obligó a Formosa a que tenga que adaptarse a estos tiempos modernos y que tenga alternancia en el poder, que el cumpla. artículo 152, creo que de la Constitución Provincial, que hace que no haya alternancia en el poder y le permita a él quedarse a vivir, si quiere, Sí. hasta morir. Ahí le dijo, es inconstitucional, adaptate. Exacto. Se va bueno, a adaptar, eso me se va a llama la adaptar. atención. Aprobaron la ley de la necesidad de la reforma de la provincia y se va a reformar íntegramente la Constitución, donde se va a establecer que haya 2 periodos Sí. para gobernador de 4 años cada uno, no puede haber más O sea que reelección. se termina Gildo Infran. Se termina haciendo esa. Pero la pregunta acá, y acá está la trampa, es ¿cuándo se termina? Porque ¿qué va a pasar? ¿A partir de qué momento empiezan a contabilizar? Este mandato, Claro. ¿se va a contabilizar el que está Es obvio que vigente no lo va a hacer. o va a jurar por la nueva Constitución cuando renueve, si es que lo elige? O sea que tenemos como 8 años más de Gildo Así Infran. que Gildo está pensando en reformar la Constitución, pero ya está pensando cómo hacerle trampa a su propia Constitución. Podríamos llegar a 40 años de Gildo en el poder, más o menos, 40 años. Mirá este otro chisme. No, para que voy yo y Vamos voy intercalando. con el de Rafa y Seo. ¿Puedo comer yo entonces? Podés comer tranquilo. Perfecto. Estamos Mundial de Club. ¿Quién es de Boca acá? ¿Vos? Yo. No. Yo soy de Boca. O sea, Central. No, lo que acabo de hacer es tremendo. No, terrible. Perdonen. ¿Me estás Bruno y cargando? yo somos de Central a soy nivel de Boca. 1000 y de repente se me fue la cabeza. Boca. Ah. Mundial de Clubes. Hay una persona que quería ir al Mundial, no lo dejó Patricia Bullrich, se llama Rafa Diceo. Sí, es que Quería ir al Mundial, histórico. Patricia Bullrich le aplicó el derecho de admisión, no Sí, sé qué claro. es, lo logró, no viajó Rafa Diceo. Pero entre las cosas que Rafa Diceo quiere hacer y no lo dejan, es mudarse al Country Abril. Mirá, Country Abril, uno de los country regio. más exclusivos, más regios de la Argentina, más hermosos. Además, Paco Larcher vivía ahí, no le dijeron nada cuando vivía ahí. El que era jefe de la CIDE. Y el hijo también, ¿no? Bueno, ahí tenés la mujer, solicitud en trámite con Delo Mirta, con el cónyuge Diceo Rafael, más los hijos. Mirá. Ahí le informan a todo el club que quiere entrar, se quiere comprar una casa. Para entrar a un country no es solo que tenés que tener la plata para entrar, sino que además te tienen que dejar, tenés 10 días para opinar. ¿Amor Amial se vecinos llama el opinan. vice de Boca? Se llama Jorge Amor Ameal. Ahí está. Jorge, ese, si lo mirás de nuevo a eso, Sí, está en la segunda parte. Jorge Amor Ameal es el que Recomiendas. lo recomienda, y Tomeo, que Carlos Tomeo, chicos, era una persona que tuvo un montón, es uno del tabaco, vinculado a Aníbal Fernández, una persona también con varias causas judiciales. Sí, pero, es muy interesante, Lu, porque es el vínculo directo de la dirigencia del fútbol con los barra bravas. O sea, más directo que esto que acá estás mostrando. Para, es Lu, te puedo hacer increíble. una pregunta, La entonces, que quieras. Los vecinos... Quiero ver, por Dios, digo, los imágenes vecinos del Country votaron, no Abril, lo quieren ahí. Si ya lo rechazaron, ¿qué pasó? Están en los 10 días, mirá lo que ok, ahí, ok, mirá ok. algunos de los mails que mandaron los vecinos, están indignados con la comisión directiva. Y le dicen que les parece un escándalo. Mirá, Abril Club de Campo debe, en mayúscula, le dice uno de los vecinos, tener una administración fuera de toda vinculación política, militante, sindical, a favor de los propietarios, porque parece... Me mandaron la lista de las que están en la comisión directiva, todos tienen un vínculo político Todo con política, alguien. claro, claro. Y hay una rebelión en el Country Abril que, si se acuerdan, en su momento lo rechazó a Moyano.
Claro, tenés razón. Moyano también quiso lo mismo, modestia aparte, ¿no? Gente estaba con mucho dinero, nadie No se alcanza con tener solo plata. Los ambientes está por alquilar en... Y la última, hablando de gente que vive en countries y que hizo fortunas y con causas penales, Ricardo Echegaray. Ricardo Echegaray que se pasa... Zafó de la causa de Cristóbal López por ahora. Futura posible imagen de Ricardo. ¿De la CGT? Mira, que hecho con inteligencia artificial. Mira. Quiere hacerse sindicalista, Ricardo Echegaray. A fin de sigue año... cobrando un salario hermosísimo en la aduana, a pesar de todas sus causas. Claro, funcionario de la AFIP. A fin de año son las elecciones en el Sindicato de los Trabajadores Aduaneros. Sí. A Supara. Supara se llama Supara. Te voy a decir quién es el actual secretario general. Carlos Sueiro. Carlos Sueiro, exacto. Ricardo Echegaray va a participar en la elección como secretario general. Es de la oposición, no es del oficialismo, y hay un chiste interno dentro de los trabajadores de la aduana que le llaman a la lista de Echegaray la lista de los procesados, porque parece que hay otros procesados por causas judiciales también en su lista. Porque él zafó de la de Cristóbal, pero en realidad ahora todavía están revisando, viste que volvieron, hay un recurso ahí que todavía no zafó, pero no necesariamente. Debe ser el administrador general de la AFIP, ahora quiere ser cobra una fortuna y además quiere ser el secretario general y vive en countries también, unos countries divinos, tienen un montón de plata Ricardo Echegaray. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Gracias, Brunito, por favor, venir. Un placer. Hoy estoy muy contenta que haya venido Bruni. Gran informe. Gran informe. Gracias, Roy. Gran informe. Gran informe de Roy Recal también, que salió a la calle por primera vez en su vida y produjo un tape. Bueno, gracias a ustedes por estar ahí. Hasta el domingo que viene. Que descansen, que estén bien. Chau.